Según el Instituto Geofísico del Perú, el sismo del sur de hace algunos días no ha liberado la energía acumulada desde el año 1903. Por lo tanto, el silencio sísmico sigue en Yauca como sigue en Lima, por lo que debemos estar siempre preparados, y simulacros como el del jueves ayudan a prepararnos mejor. Así es. En el año de 1942 se publicó Sangama de Arturo Hernández, la primera novela que nos acercaba a la selva. Hace un par de años, La Virgen del Samiria de Roger Runrill, que se centra en hechos que han sido fatales para la Amazonia: la era del caucho, la del petróleo y la diseminación del narcotráfico. Ahora tenemos a Juan Ochoa, que ha ganado el premio Julio Ramón Ribeiro del Banco Central de Reserva del Perú, con El amor empieza en la carne, una novela de amor que nos pone frente al mundo mágico de la selva, sus misterios, su flora, su fauna y sus aparecidos, y hasta su música como un método de sanación. ¿Las enfermedades se curan con canto, Juan? Las enfermedades se pueden curar con canto en la medida en que uno tenga fe en el canto amazónico, que es el ícaro. Y en el libro El amor empieza en la carne se propone que en el Perú todavía no se ha descubierto la gran fuerza energética que tienen las plantas en su poder curativo, y que nuestros antepasados amazónicos ya lo manejaron y lo manejan. Hay muchas enfermedades físicas, pero hay otras enfermedades también mentales y psicológicas. Esas enfermedades mentales y psicológicas podrían ser, por ejemplo, el manchari, el seto, el payanay, que son especies de enfermedades, y en la medicina alópata tienen algún equivalente. Sí, claro. Una forma de depresión es el setu. Setu es un vocablo chayahuita que significa pena. De lo que se trata es que los peruanos conozcan cómo se nombran a las enfermedades en nuestras etnias, en este caso el antiguo idioma de los hermanos chayahuitas de Loreto. Payanay es precisamente la palabra chayahuita que significa manchari, porque en esta novela que yo he escrito utilizo algunos vocablos del idioma chayahuita que también tienen significado en nuestro idioma. Entonces esta novela yo creo que no ha ganado el premio Julio Ramón Ribeiro por el mérito del escritor, sino porque es un libro que es translúcidamente la selva. Eso es la selva del Perú. Desde el inicio con su hormiguita Curuinsi, hasta el último, hasta la serpiente. Es la selva. ¿Qué significa la hormiguita Curuinsi? Es la hormiga que corta las hojas y que hace hormigueros clandestinos. Y cuando un libro es amazónico, tiene que empezar con un animal, porque animales y hombres, como en la obra de Runrill o en la obra de Hernández, dos maestros notables del Perú, la fauna del Perú siempre está presente desde el inicio. Entonces, si eres escritor, ¿por qué no convertirlo en literatura? A propósito del escritor, el personaje de la novela se llama Juan y tú te llamas Juan, nacido en Lima como tú. ¿Es un alter ego? ¿Es una novela autobiográfica? Quizá no lo he explicado muy bien, porque ese nombre cristiano tiene una sonoridad especial en la cultura popular de la selva, a raíz del plato Juane y la presencia de San Juan Bautista, no porque sea Juan Ochoa. ¿En el imaginario de la selva las apariciones como la de Eustaquio son comunes? Sí, muy comunes, muy comunes. Y además, si usted se fija bien, en esta novela yo estoy explicando todo lo que la fauna anuncia acerca de estas apariciones, porque no solamente es el fantasma del hombre que vuelve a la tierra para buscar venganza del adulterio que le cometieron, porque esa es la novela, sino es a través de esa delirante vuelta del fantasma a la tierra, los animales van anunciando que vuelve. Como el pájaro huancahui. Como el huancahui o como la chicua, que son dos pájaros peruanos
que cuando cantan son signos agoreros. Todos aquellos que tienen el apellido Pinchi creen en un misterio en el pecho. Crecen, ¿no? Tienen esos misterios. Matilde, por ejemplo, que tiene doblemente el apellido, Pinchi Pinchi. ¿Qué significa en la selva? Pinchi, bueno, en los chayahuitas, Pinchi significa tabaco. Y le da esa connotación. Ahora, el apellido es un apellido como Sangama, como Mozombite, como Tapuyima, como Cachique, es como cualquier apellido. Yo le doy esa connotación. No es que Matilde Pinchi sea Matilde Tabaco Tabaco, no. Yo le digo que Pinchi con S es tabaco en el idioma chayahuita. Hay la creencia que la selva estuvo totalmente despoblada. Sin embargo, los últimos descubrimientos arqueológicos dan cuenta de que eso no fue así y que se despobló tal vez por la invasión española y por las enfermedades que se están descubriendo ahora en algunos lugares, construcciones arqueológicas de una cultura probablemente similar a la andina. Bueno, no sé si similar, pero de que ha habido una devastación demográfica histórica en la selva, sí. Además, con las correrías del caucho, murieron miles de hermanos del Perú, a los cuales todavía no se les ha hecho un monumento. Acá hay muchos héroes. Ahora se habla de los nativos no contactados, se los llama. Ellos son los descendientes de los que escaparon de las correrías del caucho. No es que no están contactados. Los dominicos, Ernesto, ya hablaban de los mashcos hace 45 años. Esos son los mashcopiros, los cholones. Lo que pasa es que esa frontera de Ucayali con Brasil, que desde 1909 es frontera, ya fue en algún momento estudiada y analizada. Y había muchas culturas amazónicas que se han extinguido y que fluyen porque siempre fueron nómades, ¿no? Además, en la selva no tienes las construcciones de piedra. El arte de ellos es madera, siempre ha sido madera, el dominio del bosque. Y eso por efecto del clima se extingue. Los cazadores decapitan a los bufeos colorados por ser mensajeros del demonio. Sí, lo creen así. Los decapitan. A veces los arponean. ¿Sí? Mucha gente en el mundo ama a los delfines. Pero el delfín en muchos pueblos tiene una connotación mágico-religiosa. El delfín se convierte o se convertía en un demonio en forma de hombre que venía a violar a las mujeres en el Perú. Ese es el bufeo. Era el enemigo. Lejos de Iquitos, todavía se está buscando los ovarios del bufeo colorado del Perú, de la hembra, de la bufea, para hacer las pusangas. Todavía se tritura. Todavía hay la creencia de que el amor se consigue conectándose con esas fuerzas diabólicas que están contenidas en los órganos sexuales de uno de sus animales símbolos, que es el bufeo colorado. También hay una referencia, por supuesto, a los nuevos dramas. Se derrama el petróleo en el río Corrientes. ¿Cuán contaminado está? Bueno, el río Corrientes... Yo una vez quise escribir un artículo que decía, ya es corriente que el río Corrientes esté apetrolado, porque ya no es un río, ya no podría ser un río. Está muy contaminado el río Corrientes. ¿Qué representa Gladys Chufandama en la historia, sobre todo en ese mercado? La presencia maravillosa de la gastronomía. La gastronomía es parte de la selva. La selva es un paraíso para comer. Es nuestro prejuicio de creer que solo se come gusanos y un arroz envuelto que se llama Juan. Es nuestra falta de conocimiento. ¿Por qué se come el lagarto blanco y el negro no? Porque el lagarto negro tiene carne muy dura. Además es difícil de cazar. El lagarto negro, y lo pongo allí, es un animal astuto, no se deja cazar. El lagarto blanco sí se deja cazar, es más dócil y su carne es más suave y es más trabajada.
Entonces uno hasta ahora llega al mercado de Belén y compra por 12 soles el kilo de cola de lagarto blanco y lo conviertes en chicharrón. ¿Ismaela Tangoa existe? Ismaela Tangoa, no, la he inventado yo, pero es un homenaje a todas las curanderas que he conocido. Hay muchas, ¿cómo curan? Como le digo, curan a través del tabaco, curan a través de la ayahuasca, curan conociendo las plantas, porque, mire, en la selva, una de las formas de curar es recibir el mensaje de la planta madre que te va a indicar qué planta subalterna tienes que usar para determinado caso. Una curandera que no sabe manejar el ayahuasca con el chacruna, que es otra planta del Perú, no puede ser curandera. ¿El resentimiento, el odio que tenía Estefita contra Erlita explica un poco el final de la novela? Sí, hay resentimientos ocultos. Sí, terriblemente, ¿no? Terriblemente ocultos. ¿Sí? Y la reflexión final es eso, que yo lo he sentido, ¿no? Lo he sentido. Hay una forma de todavía no amar la Amazonía, todavía no quererla. No nos sentimos amazónicos, Ernesto. La novela creo que ayuda un poco y eso es lo mejor que me han comentado, ¿no? Me está ayudando, quiero viajar a la selva para saber si todo lo que cuentas es verdad. Es un fresco que le ayuda a las personas a divertirse con la historia, con el thriller erótico amazónico que es, pero además conocer el Perú, porque como el colegio, la instrucción secundaria, no te dice que el tapir es peruano, no te dice que la chuchupe es peruana, no te dice que es el huancahui, pues que te lo diga la literatura, ¿no? Y otra de las cosas que me motivó a escribir es por qué la selva solo es inspiradora de cineastas, de pintores, de escultores, de los maestros de la imagen. ¿Por qué no puede ser inspiradora la selva peruana de los escritores? Nosotros la podemos describir con palabras. Finalmente, ¿cómo los peruanos que no conocemos la selva en estos aspectos, cómo debemos mirar esa novela? Con ansiedad para descubrir un mundo nuevo, porque vas a cantar el himno nacional más tranquilamente después de leerla, al darte cuenta de decir, bueno, ya conozco un poco la selva peruana, y por eso es que agradezco al Banco Central de Reserva de editarla, de ponerla a disposición del público en el Museo del Banco ahí en Lima. Está a la venta de martes a viernes, y la deben leer para que conozcan el Perú a través de las letras, pero el Perú amazónico, el Perú verde y tropical, ¿no? Que la lean sin miedo, que la lean sin prejuicios, porque es una novela de amor, pero escrita en el mismo corazón de la selva que Siquito. El amor empieza en la carne y la fascinación por una Amazonía casi desconocida para quienes no procedemos de la región. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Expresiones.